ustedes determinen una participación del 51% o más, ¿sí? Y por el contrario, bajo el método del costo va a ser un 50% o menos. En este caso es un 60%. Entonces se cumple el 51 o más, ¿verdad? Y por eso vamos a utilizar nosotros el método de participación, que sería este, ¿verdad? Y así es como vamos a hacer entonces ahora nuestro anexo número 5. Ok, entonces este anexo es la determinación del superávit o del crédito mercantil por consolidación. Y vamos a utilizar el método de participación porque tenemos un 60%. Bueno, para este vamos a necesitar estas cuentas y sus valores correspondientes, ¿verdad? Entonces, de primera mano, lo que necesitamos es traer la cuenta de capital en acciones y lógicamente su saldo, ¿verdad? Entonces, vamos a la hoja de trabajo y buscamos nuestra cuenta de capital en acciones. Estos saldos los vamos a ubicar en los registros de la subsidiaria. Y aquí se los dejé para que no se vayan a confundir y me vayan a ir a traer saldos de la compañía matriz. Entonces acá abajo les dejé a ustedes una referencia que los saldos corresponden a la subsidiaria, ¿sí? Ya que debemos determinar el resultado de su participación. Como la inversión en acciones es mayor, se le resta, bueno, esto ya se los voy a explicar ahorita, pero aquí ya les dejo una referencia. Entonces, de primera mano, los saldos corresponden a la subsidiaria. Entonces, de ahí voy a ir a extraer los datos. Entonces, busco capital en acciones dentro de los registros de la subsidiaria. Entonces, me voy a mi hoja de trabajo, ¿sí? Y ubico la cuenta de capital en acciones. Capital, aquí está. Capital en acciones, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer un poco más grande para que lo miren. Entonces, tengo que tomar, se recuerdan que estas columnas son las de la subsidiaria, ¿verdad? Entonces, como tal, yo voy a tomar los $95,040 que yo tengo acá, ¿sí? Que corresponde al capital en acciones. Y este monto es el que yo voy a jalar a mi anexo. $95,040. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Hasta acá? ¿No? Va. El silencio otorga, ¿verdad? Bueno, luego necesitamos la ganancia no distribuida, saldo inicial de la subsidiaria. Ok. Esto lo extraemos de la hoja de trabajo y nos vamos entonces a buscar las ganancias no distribuidas. Y eso normalmente va a estar en el estado de ganancias no distribuidas. Entonces acá extraemos el saldo de los 64,584 que nosotros tenemos ubicados acá, ¿sí? Que sería el saldo inicial de ganancias no distribuidas de la compañía subsidiaria. Y como se recuerdan, estos son los datos, ¿verdad? De la subsidiaria. Entonces, agarramos los $64,584 y los trasladamos al anexo. Acá. Bueno, ahora dice, más menos, resultado del ejercicio de la subsidiaria. ¿Por qué les dejé esto? Porque va a depender del resultado que se haya tenido, ¿verdad? Dentro de la operación, digamos, del estado de resultados que nosotros hicimos en la hoja de trabajo. Acá el resultado son 109,000, que sería este, 109,544.82. ¿Qué dijimos acá? Acá está la referencia, ¿eh? ¿Es pérdida o es ganancia? ¿Esos 109,000 es pérdida o es ganancia?
Aquí está el archivo. No. Aquí está el archivo. Ganancia. Correcto. Ahí dice, si el haber es mayor al debe, este es el haber, este es el debe. Entonces es ganancia, porque quiere decir que mis ingresos, ¿verdad? Fueron mayores a mis egresos o a mis gastos, ¿sí? Por eso les dejé acá esta referencia para que ustedes no se van a confundir y tengan un método de estudio, ¿verdad? Entonces, siempre que yo consigne un dato en el lado del debe, ¿verdad? Que es donde me falta un monto para que cuadre con mi columna del haber, es una ganancia, ¿ok? Entonces, este resultado es una ganancia, ¿ok? Por eso acá dice más menos. Entonces, acá les dejé el otro tip, ¿verdad? En este caso, la pérdida se resta, ¿sí? Y la ganancia se suma. Hice la referencia. Como es una ganancia, la voy a sumar. Ganancia se suma, la pérdida se resta. Y esto es únicamente al momento de hacer las operaciones que yo voy a hacer acá. ¿Sí? Ok. Pero ya tengo consciente de que esto es una ganancia. Lo voy a colocar acá. Ref. No va a ser siempre lo mismo, ustedes. En este caso específico es una ganancia. Ok, entonces tengo los 109,544 de resultado que yo obtuve acá en la subsidiaria. Luego tengo los dividendos pagados. Entonces, de igual manera, voy a mi hoja de trabajo, al estado de situación financiera y busco los dividendos pagados. Perdón, esto es acá, en el estado de ganancias no distribuidas. Acá tengo que tiene un monto de $8,580. Entonces, ese es el monto que yo voy a trasladar a mi anexo, $8,580. Bueno, ya que yo trasladé acá los saldos que corresponden, pues lógicamente al 100% de los registros que tengo, entonces ya hago mi cálculo de participación y mi cálculo de minoría. Entonces acá tengo un 60% y aquí un 40%, tal como lo establecí acá en este cuadrito que hice anteriormente al anexo como tal. Acá es pura operatoria para ustedes, entonces agarro mi monto de los $95,040 por 0.60, que corresponde al 60%. Y lo mismo realizo acá. 95,040 por un 0.40%, ¿verdad? Entonces me va a dar este otro total. Y así sucesivamente tengo que ir realizando los cálculos para ambas columnas, para el 60 y para el 40%. Entonces multiplico 64,584 por 60%, me da 38,750.40. Y lo mismo para la minoría, que sería por el 40%. También el resultado del ejercicio lo tengo que distribuir, ¿verdad? Un 60 y un 40%. Entonces es como desglosar mi 100% en dos partes, ¿verdad? Y lo mismo con los dividendos pagados. Ahora bien, entonces acá en mi valor, para calcular mi valor en libros, ¿verdad? Que sería esta fila de acá. Aquí es donde lo que yo necesito hacer el análisis, ¿verdad? De si es ganancia se suma y si es pérdida se resta. Entonces digo 57,024 más 38,750.40 más mi resultado del ejercicio, que lo voy a sumar porque es una ganancia. Si hubiera sido una pérdida, tengo que restar este resultado o este monto, ¿ok? Y luego le resto, que eso sí es de cajón, ¿verdad? Restarle los dividendos pagados, que serían los 5,148. Entonces aquí está la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula que yo voy a utilizar acá para determinar mi valor en libros. Y entonces ya tendría un resultado de 156,353.29. Y lo mismo voy a hacer para la minoría. Entonces digo, 38,016, que es mi capital en acciones,
más mis ganancias no distribuidas, saldo inicial, que son los 25.833.60, más, porque es ganancia, 43.817.93 menos los dividendos pagados. Entonces tengo un total de 104.235.53. Ok, acá les dejé a la par las referencias, ¿verdad? De qué vamos a ir a eliminar y en qué cuentas vamos a eliminarlo. Entonces, de primera mano, el capital en acciones lo voy a eliminar. Se elimina el 60% en las columnas, aquí sería en las columnas de eliminaciones, y el 40% en las columnas de la minoría. Esto es en la hoja de trabajo. Y la cuenta que yo voy a afectar es capital en acciones. En esa cuenta es donde yo voy a ir a eliminar los saldos. Luego tengo referencia, se elimina el 60% en las columnas de eliminaciones y el 40% en las columnas de minoría, y en este caso sería en el saldo de ganancias no distribuidas de la subsidiaria. Ahí les voy dejando yo los tips para que ustedes sepan a dónde los tienen que ir a eliminar. Ahorita lo vamos a ir a ver a la hoja de trabajo. Y luego tengo que, como referencia, bueno, esta solo es la referencia del cálculo. Luego tengo que los dividendos pagados, o sea, estos saldos se eliminan en los dividendos pagados, y en los valores en libros se elimina el 60% en inversión en acciones del lado del haber. Bueno, si quieren vamos de una vez a ver si es cierto. Entonces voy a traer mi saldo, mi monto del 60%, que son los 57.024 y los 38.016. Va. Dice que el 60% lo elimino en las columnas de eliminaciones, en la cuenta de capital en acciones. Bueno, voy pues. Voy a mi hoja de trabajo, busco mi cuenta, capital en acciones, acá, y me indica que lo tengo que eliminar acá, ¿sí? Y por su contracuenta, o sea, el capital en acciones sabemos que es un haber. Entonces, para eliminar o rebajar un saldo, lo tengo que colocar en el lado del debe, ¿sí? Entonces lo coloco en el lado del debe, por este lado, los 57.024 dólares exactos. Y acá le pongo A5, que sería como referencia a mi anexo 5, ¿sí? Entonces acá agarro de mi anexo los 57.024. Y luego dice que el 40% en las columnas de minoría. Entonces me voy a mi hoja de trabajo, siempre en la misma cuenta, pero en mi minoría. Las minorías normalmente, la mayoría van en el lado del haber, ¿sí? Entonces acá consigno los 38.016 dólares y hago referencia que este saldo lo saqué, ¿verdad? O lo traje del anexo número 5. Bueno, luego tengo la siguiente cuenta, que sería la ganancia no distribuida, saldo inicial de la subsidiaria. Y aquí me indica que lo voy a eliminar de la cuenta saldo de ganancias no distribuidas de la subsidiaria, 60% en las eliminaciones y 40% en la minoría. Bueno, entonces me voy a mi hoja de trabajo, busco mi cuenta, ganancias no distribuidas de la compañía subsidiaria, me voy a mis eliminaciones, que serían estas, acá, y acá tengo el monto de los 38.750.40, que es lo que yo tenía en mi columna del 60%, ¿sí? Y lo elimino del lado de su contracuenta, ¿verdad? O su contrasaldo. Acá tiene un saldo en el haber, entonces yo lo tendría que colocar en el lado del debe para poder rebajar el saldo. Y en la minoría, siempre lo voy a colocar en el lado del haber, ¿sí? Y de acá extraigo el 40% que me indica mi referencia en el anexo, que serían los 25.833.60. Y lo hago referencia que yo lo extraje de mi anexo número 5.
es bueno que ustedes vayan haciendo las referencias porque así, digamos, si ustedes se equivocaran o algo así, pues ya saben de dónde fueron a traer el saldo y en qué pudieron haber, digamos, fallado, ¿verdad? De que tal vez no lo extrajeron del saldo, del anexo que era. Ok, luego tengo, ya trasladé estos dos, ¿verdad? Ahora necesito trasladar lo que corresponde a los dividendos pagados, ¿verdad? Y acá les dejé yo algo, que este saldo no se elimina, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Entonces, de estos saldos, me salto este y me paso hacia este, porque este ya les puse que no se elimina. Luego tengo los dividendos pagados, entonces dice que se eliminan en los dividendos pagados. Entonces voy a mi hoja de trabajo y acá tengo dividendos pagados $5,148 y lo refiero como anexo 5. Acá lo coloqué en el lado del haber porque acá tengo mi saldo en el lado del debe. Entonces su contracuenta es en el haber. Eso siempre tienen que tenerlo bien presente. O sea, las eliminaciones se colocan en el lado de contracuenta, ¿verdad? O sea, para que vaya a restar. Y, y tengo los 3,432. Si quieren, aquí lo voy a poner. Le vamos a hacer la misma referencia que hemos hecho acá, que es lo mismo. Copiar. Ahí, está aquí. Acá, va. Entonces dice, se elimina el 60% en las columnas de eliminaciones y el 40% en las columnas de la minoría. Entonces estos dos saldos yo los elimino acá. Acá en el lado del haber y acá por el lado contrario en el lado del debe. ¿Sí? Porque necesito restar. Aquí están todos los tips ustedes. Igual los formatos ustedes los pueden utilizar o pueden tenerlo, digamos, abierto, ¿verdad? Para ver ustedes en qué columnas se eliminan y ustedes hacerlo en su enunciado, ¿verdad? En todo caso, pues vengan estas eliminaciones. Bueno, luego tenemos, ahora acá estoy en anexos, y luego tengo el valor en libros. Dice, se elimina el 60% en inversión en acciones del lado del haber. O sea que acá solo voy a tomar los 156,353.29 y indica que es inversión en acciones. Entonces busco mi cuenta, ¿verdad? De inversión en acciones y la tengo acá, situada. Entonces, acá la elimino en mi contracuenta, en el lado del haber, ¿sí? Y acá tendría entonces mi monto de 156,353.29. Acá, bueno, igual hace referencia al anexo y los 38,016. Eso ya los había pasado. Bueno, el valor en libros ya lo trasladamos a la cuenta de inversión en acciones del lado del haber. Y acá sería, por lo menos hasta acá ya lo trasladamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a determinar otra cosa. Nos habíamos quedado en nuestra inversión en libros. Bueno, aquí va un análisis adicional. Debo de trasladar mi cuenta inversión en acciones de la matriz en la compañía subsidiaria. ¿Para qué? Porque necesito calcular si en este caso hubo un crédito mercantil o un superávit, ¿sí? Entonces, luego de yo tener este resultado, ¿verdad? De mi valor en libros, voy a buscar y traslado los 317,531.30 que yo tengo en mi hoja de trabajo, que sería el monto de inversión en acciones. En este caso, ese monto es
de la subsidiaria, pero en los libros de la compañía matriz, ¿sí? Es que acá yo necesito saber cuánto invirtió la compañía, cuánto de inversión tiene la subsidiaria dentro de la compañía matriz, para poder determinar si está sobre o bajo el costo o el valor en libros de los datos que yo determiné en esta parte. Entonces, traslado este monto, acá está referenciado, ¿verdad? Que es mi hoja de trabajo, la celda C37. Y luego hago una operación. Si mi inversión en acciones de la finca matriz en la compañía subsidiaria es un monto de 317.531 y este es mayor a mi valor en libros, es un crédito mercantil por consolidación, ¿sí? Porque en este caso la inversión en acciones es mayor, ¿verdad?, al costo de las acciones. ¿Ok? Bueno, entonces acá mi resultado es crédito mercantil por consolidación. De igual manera, acá les dejé la referencia, ¿verdad?, que es un crédito mercantil porque la inversión es mayor al valor en libros, ¿sí? Que sería el costo de las acciones. Luego, acá se los voy a marcar también con este. Este y este son las referencias de qué es lo que vamos a obtener acá como resultado. Dice, ref, ¿verdad? Es un superávit en caso del valor en libros es mayor a la inversión en acciones. En este caso, son estas dos cuentas las que yo estoy comparando. ¿Ok? Entonces tengo valor en libros es menor a mi inversión en acciones, entonces es un crédito mercantil. Aquí está el tip, el chivo y todo para que ustedes lo vayan leyendo, ¿verdad? Por si no pueden anotar, digamos, en otro lado. Y luego sería que es un superávit en caso del valor en libros es mayor a la inversión en acciones. Bueno, terminando esto, necesito trasladar, bueno, aquí ya trasladé los montos que correspondían y ya determiné mi crédito mercantil por consolidación. Este crédito mercantil por consolidación me va a servir a mí luego en 158. Este luego lo voy a trasladar yo a mi, ahorita les digo, Bueno, si quieren vamos a pasar las otras cuentas y así les voy a ir explicando cómo es que lo vamos a trasladar o para qué nos va a servir. Bueno, como ya les había explicado los anexos anteriores, ¿verdad? A este, que era determinación del superávit, ya habíamos hecho el traslado de los saldos correspondientes en la clase anterior, ¿verdad? Y habíamos hecho los anexos de cajón, que eran los demás que estaban en los enunciados. Es que me voy a ir un poquito rápido porque ya casi son las 8 y necesito terminar de explicar cómo vamos a determinar los saldos. Bueno, vean pues, acá ya tenemos trasladado el anexo 2, tanto del lado del debe como en el haber. Tenemos trasladado el anexo 3, que esta es la totalidad de lo que nos dio, ¿verdad?, de los recargos. Y acá tenemos individualizado, que serían los 2.880 más estos 3.000, nos dan los 5.880. Entonces ya lo tenemos trasladado en los dos lados, ¿verdad? Tenemos luego nuestro anexo número, aquí mismo, en el anexo número 3. Bueno, aquí ya tenemos el cálculo de la minoría, que era lo que habíamos dejado pendiente acá arriba, ¿sí? Esto. Voy a cambiar de color porque no, ahí está. Bueno, entonces acá, como ya sabemos cuánto era nuestro porcentaje de participación, entonces ya podemos hacer el cálculo. Entonces le damos un 40%. Entonces, este monto es el que se tiene que eliminar del recargo de los inventarios. Entonces, es este que les trasladé acá, de los 1.200, que corresponde al anexo 3 también, que esto lo vamos a eliminar en el lado de la minoría del lado del debe. ¿Ok? Porque nuestro recargo acá está en el lado del, ahí donde está el recargo. No, esta es una cuenta que nosotros agregamos, ahí se recuerdan. Este es un agregado, entonces acá le puse fija cuando existen los recargos. Entonces, si hubieran recargos, ustedes anexan esta
fila, y si no hubieran recargos, no la consigna. Luego tenemos el anexo 4, que sería este monto, ¿verdad? De los 7,212, que es del inventario final, y también lo trasladamos acá en el lado del el estado de situación financiera, que se recuerdan que aquí lo habíamos dejado nosotros referenciado, ¿verdad? Que estos saldos se eliminan en la cuenta de inventario final, en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Eliminar el saldo total. El anexo número 5 es el que acabamos de realizar, ¿verdad? Que era lo de la inversión en acciones, que serían estos montos, ya los trabajamos. Y ahora vamos a pasar al cálculo de la minoría, que no es tampoco complicado, ¿verdad? Únicamente tenemos que extraer, digamos, los saldos que nos solicitan acá, que en este caso sería el resultado del ejercicio de la compañía matriz, los 109,544. Entonces vamos a la hoja de trabajo y trasladamos 109,544, que es el resultado del ejercicio. Luego nos piden más el recargo en el subsidiaria, que en este caso los vamos a ir a traer del anexo que hicimos nosotros cuando calculamos los recargos. Entonces acá dice E16, ¿verdad? Que sería este monto de los 2,880, ¿sí? E16. Entonces ya está conectado acá. Entonces les va a ir a traer los saldos que nosotros determinamos en el anexo número 3, ¿verdad? O si ustedes quisieran, lo podrían extraer ¿cómo se llama? De la hoja de trabajo, del lado de las eliminaciones, porque como estos saldos ya los trasladamos, ¿verdad? Pero lo más fácil es irlos a buscar acá mismo en los anexos para poder utilizarlos. Estos únicamente son los de la compañía matriz, ¿ok? Entonces, perdón, este es el de la subsidiaria y este sería el de la compañía matriz. Entonces, inventario inicial, agarro el monto de la subsidiaria, que serían los 2,880, y aquí agarro el de la compañía matriz, que serían los 3,712. Entonces, acá yo ya se los dejé formulado para que ustedes vayan a ver de dónde salen los saldos, ¿sí? Y luego hacemos la operación, ¿verdad? En este caso sería 109,544,82 más el recargo de los 2,880 menos el recargo final de los 3,712,50, nos da un resultado de 108,712,32. Luego a esto debemos calcularle nosotros la minoría. Entonces acá ya está formulado. Entonces los 108,000 por el 40% nos da un resultado de 43,484,93. Y acá les dejé que este se traslada directo a la columna de minoría en el haber. Entonces, esa cuenta de minoría nosotros ya la habíamos dejado establecida acá, en la última parte. Entonces, acá tenemos, perdón, no, me estoy confundiendo. Está acá. Entonces, acá tenemos dentro del resultado, del estado de resultados, perdón, tenemos la cuenta de minoría. Entonces, acá es donde vamos a trasladar nosotros los 43,484 en el lado del haber, que sería acá. Aquí les dejé fija del anexo 7. Por eso les puse acá fija, o sea, fija porque tenemos que dejar el espacio, digamos, de esta cuenta, ¿verdad? Entonces hay que dejar la fila y si no, pues la vamos agregando, ¿verdad? Ustedes pueden ir comparando este ejercicio con sus formatos, ¿verdad? Y trasladamos ese monto que corresponde al anexo número 6. Entonces es anexo 6, perdón, acá me confundí. Anexo 6. Ok. Luego tenemos, ya calculamos la minoría, ya trasladamos el resultado. Ahora nos vamos al anexo 7. Aquí ya viene lo de la determinación de los bonos, que esta es información del enunciado, que dijimos que lo íbamos a dejar de último.
Entonces, vámonos al enunciado específicamente en el numeral 8. Dice, de los bonos emitidos por la matriz, la subsidiaria adquirió el 35%. ¿Ok? Entonces, tenemos que agarrar los montos, ¿verdad? En este caso serían los bonos adquiridos de la compañía matriz y del balance de comprobación agarramos el monto en quetzales y le aplicamos el factor del tipo de cambio, ¿verdad? Que corresponde. Y acá tendríamos entonces los $240,000 que vamos a ir a traer de la hoja de trabajo que está acá en versión en bonos. Aquí está. De la compañía matriz, ¿verdad? Que serían, ay no, descontados el 35 de los emitidos. Son los bonos emitidos por $240,000. ¿Dónde están? Bonos emitidos. De los bonos emitidos por la matriz de la subsidiaria adquirió el 35%. Porque va a haber otro dato por acá. Aquí está. $240,000 en donde se indica bonos por pagar. Aquí está. Entonces agarramos nuestros bonos por pagar, que es lo que se emitió, ¿verdad? Que es lo que está pendiente de pago también. Y agarramos el monto de los $240,000 y eso es lo que vamos a necesitar acá en nuestro anexo 7. Luego lo multiplicamos por el 35% que indica el enunciado y tenemos un resultado de $84,000. Acá son los bonos que la matriz colocó en el mercado y el 35% fue lo que compró la subsidiaria. Eso es lo que significa, digamos, esa parte del enunciado. Luego tenemos inversión en bonos de la compañía matriz. En este caso les coloqué acá entre paréntesis de la subsidiaria, ¿verdad? Que son los registros de la subsidiaria. Y acá tenemos un monto de 921,600, que eso lo fui a traer yo de la inversión en bonos de la compañía matriz. Este es un monto en quetzales y le aplicó el 0.110, que es el tipo de cambio que corresponde a el año actual, ¿verdad? Que sería corriente final. Y ya convertido serían $101,376 y esto es lo que yo tengo que restar, ¿sí? Entonces, resto los 101,000 menos los $84,000, o sea, el monto mayor menos el monto menor y me da una diferencia de 17,376. Entonces, como digamos, tengo una diferencia en este caso positiva, es porque la matriz obtuvo una utilidad en la negociación de los bonos, ¿sí? O sea que fue un monto mayor o un monto por encima de lo que se colocó, ¿verdad? En su momento. Bueno, este anexo va de fijo si tuviéramos en el enunciado la parte de los bonos y si no, no lo hacen, ¿ok? Y luego tenemos el anexo 8, que es la prueba de la minoría. En este caso es solo para comparar, ¿verdad? Nuestros resultados. Esto normalmente se hace de último porque acá vamos a ir a extraer un monto de la hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces, y esto viene ya de los saldos consolidados. Entonces, esto solo es para comparar. Si ustedes la quieren hacer y si no, no la hacen. O sea, esta tampoco es como obligatoria, ¿verdad? Pero si quisieran, pues la pueden realizar. Se las voy a explicar de último cuando ya tengamos los saldos trasladados al estado de resultados, perdón, a la hoja de trabajo. Y acá ya tendríamos, digamos, aquí ya les dejé referencia para que ustedes estudien, ¿verdad? De dónde se están sacando los montos, las eliminaciones, de dónde viene, está formulado para que ustedes vayan a ver de dónde viene. Luego, pues es pura operatoria acá, ¿verdad? Para los estados consolidados. Sumamos debes, restamos haber y restamos las contracuentas, ¿verdad? En las eliminaciones, dependiendo de cómo corresponde. Entonces, hacemos las operatorias. En este caso nos queda, acá restamos, bueno, aquí sumamos el haber y le restamos el debe, ¿sí? Esta es la cuenta de
ventas. Entonces nos queda un monto de 1.161.659.20. Luego tenemos la cuenta de inventario inicial. Aquí tenemos debe, ¿verdad? Es origen deudor. Y acá tenemos una eliminación en el lado del haber. Entonces decimos debe 102.960 más 15.824 menos los 5.880. Entonces acá tenemos ya la fórmula. Luego tenemos en la siguiente cuenta, voy a hacer un poquito más chiquito a ustedes porque no alcanzo. Ahí está. Luego tenemos en la siguiente cuenta ahí está. Yo creo que sí, mira. Ahí, voy a ver. Sí, se mira. Luego tenemos acá las compras. ¿Sí? Nos va a quedar un saldo de 893.817.50, que en este caso pues sumamos los debes y le restamos la eliminación que tenemos del lado del haber. Luego tenemos la cuenta de inventario final. En este caso sumamos los dos haber y restamos la eliminación que tenemos en el lado del debe. Luego tenemos la cuenta de gastos. Acá no hay ninguna eliminación, entonces solo sumamos los dos montos que tenemos nosotros en las dos compañías que están en el mismo lado, ¿verdad? Que sería en el lado del debe o son deudores. Luego tenemos las ganancias en compañía subsidiaria. Acá nos queda un monto de 0 porque acá teníamos un monto en el lado del haber, hicimos una eliminación fija, que eso se los expliqué en la clase anterior, que esta era fija. O sea, las que tienen fijas porque siempre tienen que ir, no van a depender de otra situación, ni que venga información en el enunciado ni nada, sino que son fijas, ¿sí? Entonces, esta de por sí hay que eliminarla con el mismo monto que se tiene acá. Entonces, y se pone pues obviamente en su contracuenta, ¿verdad? Para que reste. Entonces, acá al haber le restamos el debe y nos queda un valor de 0. O sea, ya se eliminó la cuenta. Luego tenemos la parte de la minoría. En este caso lo teníamos en el lado del haber. Acá lo trasladamos al lado del debe. ¿Ok? Y luego, acá sí se hace una operación en el resultado del ejercicio, ¿verdad? En el ya bien sea pérdida o ganancia. Aquí estos dos montos se juegan porque en este lado nos dio una pérdida, pero acá nos dio una ganancia. Entonces la ganancia es superior a la pérdida que nos dio en la compañía matriz. Entonces como que se medio absorbe, ¿verdad? La pérdida. Entonces la ganancia va a ser como que menor, ¿verdad? Entonces, acá tenemos bueno, estas serían las sumatorias que ya habíamos hecho nosotros en la clase anterior, porque ya habíamos visto el lado de los estados de resultados. Entonces, acá lo que tengo son los 112.000, ¿verdad? Que es la sumatoria de las eliminaciones. Acá tengo mis 45.880, que también es sumatoria en el lado del haber. Y acá, pues solo tengo una cuenta, ¿verdad? Pero igual la tengo que sumar. Entonces suman 43.484 del lado del haber de la minoría. Y acá de igual manera, ¿va? O sea, hago la misma forma para mis sumatorias parciales, ¿verdad? Y este monto sí lo aplico acá. Entonces acá ya tienen una fórmula establecida, ¿verdad? Entonces sumo mi haber de la compañía matriz. Sumo también mi haber de la compañía subsidiaria. Le sumo el debe de mis eliminaciones y le sumo mi haber de la minoría. Y luego a ese monto le resto el debe de la compañía matriz, el debe de la subsidiaria. También le voy a sumar que serían las eliminaciones del lado del haber. Y también le voy a sumar la minoría del lado del debe. Acá ya les dejé yo la fórmula. Entonces es ideal que ustedes la copien igualita, ¿verdad? En el formato que van a utilizar para resolver, porque este mismo movimiento se va a dar siempre, ¿ok? O sea, es un movimiento fijo. Entonces, por eso les dejé ya la fórmula acá preestablecida para que independientemente si hayan o no hayan montos dentro de cada casilla, automáticamente si los hubieran, entonces la operación va a ser la misma. Y luego, acá
tenemos una breve, digamos, comprobación para que ustedes vean que sí es el mismo monto. Puedo sumar parcialmente mi columna de debe y puedo sumar parcialmente mi columna del haber, ¿sí? En mis estados consolidados. Entonces acá tengo una diferencia, ¿verdad? Y la calculé en la siguiente fila. Entonces a mi monto mayor le voy a restar mi monto menor y acá me va a dar una diferencia. Y si se dan cuenta, esto que yo determiné con fórmula es lo mismo que yo determiné acá. ¿Sí? Entonces tengo los 43.308.61 y acá hacía método de comprobación, que también lo pueden hacer ustedes así, de esa manera, ¿verdad? Tengo los 43.308.61, o sea que hice efectivamente mi fórmula acá aplicada a mi resultado del ejercicio. Entonces, y acá pues ya sumo o totalizo, ¿verdad? Mis columnas con el mismo monto, que en este caso sería 1.306.101.51. Okay. Acá les puse comprobación, que es como la referencia, ¿verdad? Que no se vayan a equivocar que es otra cuenta o algo así, sino solo es una referencia. Entonces acá les voy a dejar así. Va. Luego continúo, ¿verdad? Con mis cuentas del estado de ganancias no distribuidas. En este caso tengo saldo inicial de ganancias no distribuidas y lo único que hice fue a mi haber, ¿verdad? De la compañía matriz, le resté el debe de las eliminaciones que coloqué acá y me da un monto de 476.048.80 dólares. Luego en el siguiente tengo mi haber, que serían los 64.584. Le tengo que restar el debe de las eliminaciones, que sería su contracuenta, y de cajón le tengo que restar la minoría. Las minorías se restan, ¿sí? En las operaciones ya en los estados consolidados. Entonces anoten por ahí, las minorías hay que restarlas, independientemente del lado en donde se ubiquen. Entonces acá resto la minoría y me dio un monto 0. Acá les dejé como referencia. Todo lo que diga ref es solo referencia a ustedes, no es que así tenga que quedar. Les dejé como referencia que debe quedar un saldo 0, o sea, se elimina por completo. Entonces, este es un tip, ¿verdad? Que esta cuenta les tiene que quedar a ustedes con un valor 0. Luego tengo la siguiente cuenta, que sería un monto de $1,800, que es el resultado de la cuenta de eliminaciones del debe menos la minoría, que sería esta. Acá, como les indicaba, las minorías se restan y por lo tanto la estoy restando independientemente si está en el debe o está en el haber. Ya en la operatoria de los estados consolidados no respeto, digamos, el lado en el que yo consigné los montos de las minorías, sino que de por sí se resta, ¿verdad? Entonces a los 3,000 les resto los $1,200 y me quedan 1,800. Luego, este traslado es el mismo, o sea, estos saldos que yo tengo acá, o sea, estas sumatorias, yo las tengo que ir trasladando, ¿verdad? Porque al final me tiene que cuadrar mis estados consolidados. Entonces, si dejo como esto es como trabajar como de diferencias, ¿verdad? Entonces, los necesito ir arrastrando para que al final me cuadre mi estado de situación financiera, ¿verdad? Que es el último que voy a realizar. Entonces, por eso les puse tras, porque es de trasladar. Entonces, estos montos los trasladé hacia acá. Si se dan cuenta, son los mismos, ¿sí? Y por ende, al momento de terminar de hacer mis operaciones, que en este caso tendría los $55,440 que corresponde a los dividendos pagados, luego de hacer las operaciones, 55,000 más 8,580, acá está la fórmula, menos el haber, ¿verdad? Porque estas son del debe, estas son del haber, menos la minoría. Les repito, las minorías se restan independientemente del lado en el que se hayan consignado los valores. Entonces acá ya tendría los 55,440 y entonces, como yo ya trasladé estos montos de acá,
hacia acá, me va a dar el mismo resultado que me dio aquí arriba, ¿sí? Entonces, únicamente totalizo, ¿verdad? A partir del estado de ganancias no distribuidas, como ya arrastré los saldos de arriba, no tengo que ir a agarrar hasta arriba los montos, ¿verdad? Entonces ya totalicé acá, ay, totalicé acá y totalicé acá. Ok. Y luego estos resultados los traslado hacia abajo, o sea, tengo que ir arrastrando mis saldos. Por eso se los coloqué con el mismo color para que ustedes vayan viendo de que estos son nada más traslados. Todo lo que diga atrás es porque es traslado. Entonces, esta fila 25, los saldos de la fila 25 los voy a trasladar hacia acá. ¿Sí? Y lo mismo sucedió acá en las ganancias no distribuidas, que fue lo que yo trasladé de acá arriba, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando hicimos cuando trabajamos cada situación, digamos, de la compañía matriz y de la subsidiaria. Bueno, y luego ya hago mis operaciones, ¿verdad? Netas bueno, acá tengo un monto de 375,000, que sería el juego que yo hice de las operaciones. Aquí ya les dejé también la fórmula. Entonces, esa misma fórmula tienen que utilizar, porque independientemente si hay o no hay montos en cada fila, en cada celda, se va a aplicar la misma fórmula. Entonces, yo les recomiendo que apliquen lo mismo, ¿verdad? Y si quieren hacer la comprobación, sería esta de acá abajo. Sería esta. Si lo quieren hacer ustedes por diferencia, ¿verdad? Entonces acá lo que hice fue sumar parcialmente los montos, estos montos. Ay, Dios. Sumar parcialmente los montos y luego sacar la diferencia, ¿verdad? Que sería mi monto mayor de 476 menos los 100,000. Tengo una diferencia de 375. Lo pueden hacer de esta manera también si ustedes quieren, si no se quieren complicar con la fórmula. Entonces aquí vamos trabajando por diferencias, pero lo ideal es aplicar la fórmula como tal y solo hacer la comprobación de que sí me vaya cuadrando como debe de ser, ¿verdad? Luego ya empiezo con mi estado de situación financiera y ustedes acá ya saben, ¿verdad? Montos de debe, montos de haber, de la misma manera. Y si tengo acá, es en la única que tengo la minoría. Entonces ya les expliqué, las minorías se restan, ¿sí? Acá pues ya tengo mis operaciones realizadas, ¿verdad? En cada una de las cuentas. No voy a redundar porque esto ya lo sabemos. Debe, menos una eliminación en el haber y así sucesivamente, ¿verdad? Esto ya lo saben hacer ustedes perfectamente bien, tanto en este tema como en los temas anteriores. De igual manera, pues acá ya se los tengo formulados. Y los que no, pues les van a aparecer a ustedes, bueno, si hubiera una cuenta nueva, ¿verdad? Tendrían que sustituir alguna de estas otras. Voy a tratar la manera de que no vengan tantas cuentas en el examen para que no se les complique mucho. Tengo más o menos previsto uno que tiene como 14 cuentas. Este tenía 21, por lo menos ya son 6 menos. Y creo que el que voy a darles, yo creo que sí tiene recargos. Sí, tiene recargos. Entonces, miren, pues, este enunciado que yo les expliqué está bien completo, ¿verdad? Entonces, como tal, vayan repasando ustedes todas estas operaciones que se hicieron, las eliminaciones, la minoría, los saldos que determinamos en las primeras columnas y así sucesivamente, ¿verdad? Acá, bueno, para finalizar este enunciado, tengo ya cuadrados mis saldos, ¿verdad? Y este es el saldo que yo les estaba indicando que íbamos a utilizar en el último anexo, los 87,800,14. Esto no es nada más que después de realizar las operaciones que correspondan, hacer una resta, ¿verdad? De la columna de las columnas de la minoría. Entonces aquí me dio 87,800,14. ¿Sí? Entonces,
Ustedes revisen acá, esta es por diferencia y es un 40%, ¿verdad? Aquí está establecido, esta es la pérdida en conversión. Se recuerdan que esta pérdida en conversión la determinamos nosotros en la hoja de conversión, ¿verdad? Acá únicamente lo sacamos por diferencia, este monto. Es una diferencia de estas dos sumas, que son las eliminaciones. Entonces determinamos una diferencia acá, solo la tenemos que colocar, ¿ve? Son los 362 menos los 356,000. Y luego, esta es una fija, o sea, es una operación que hay que hacer de sumar estas dos columnas, ¿verdad? Estos dos montos, que serían los 31,395 más los 5,860. Y acá les puse fija, o sea que va fija y hay que hacer una operación. ¿Qué operación tienen que hacer? Únicamente multiplicarlo por el 40% que corresponde a la minoría. Si quieren, acá podríamos agregarlo así para que ustedes tengan presente cuánto corresponde a la minoría. Entonces, esta es una operación que fija hay que hacer y luego realizar, pues obviamente, las operaciones correspondientes para la consolidación de los saldos. Si se dan cuenta, estos 375,000 que tenemos acá son los mismos que tenemos acá, entonces solo los pueden jalar. Sí, ya no hay necesidad de estar haciendo otra vez una operación, sino que como ya tienen un resultado, ya solo lo pueden trasladar. Entonces, este monto es el resultado de la diferencia, es los 107,000 de la minoría del lado del haber menos la minoría del lado del debe. Y con ese monto nos va a cuadrar nuestro estado de situación financiera y por ende, pues todo nuestro enunciado, ¿verdad? Y referencia anexo con este monto es la comprobación únicamente. Entonces, acá trasladamos capital, ganancia no distribuida, recargo de final, subtotal, la pérdida en conversión y el total tenemos 219. A este monto que nos da acá, le multiplicamos por el 40%, que sería la minoría, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos un monto de 87,848. Entonces, comparándolo con lo que nos dio de la hoja de trabajo, tenemos una diferencia de $48, que sería la variación, ¿verdad? Esta variación no es material, ¿verdad? Vamos a manejar de que si no supera los $100, sería una variación no material, y si los supera, entonces ahí ya sería una variación material. En este caso no hay ningún inconveniente, entonces es como que casi exacto, y esto va a depender, pues lógicamente, del factor o los factores que utilicemos en los tipos de cambio, ¿verdad? Entonces esa fluctuación es la que nos va a afectar en algún momento y nos va a dar esta diferencia. Entonces este anexo es opcional. Si ustedes lo quieren, lo hacen, y si no, no lo hacen. Lo que sí es que esto les va a dar a ustedes como un parámetro previo, ¿verdad? A que ustedes reciban su nota de que si determinaron bien, digamos, toda la situación, porque es ya la parte final, ¿verdad? Si les da una variación no material es porque ustedes van casi que 100 puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, necesito saber si alguien tiene alguna duda. Yo creería que ahorita, como yo les voy a subir a ustedes lo que es hasta acá. Yo les fui subiendo las partes que íbamos viendo, ¿verdad? O sea, ahorita llegábamos hasta esta parte de los anexos. Y la hoja de trabajo sí no se les había compartido, pero yo esperaba que ustedes iban trasladando, digamos, los montos que ya habíamos determinado. Entonces, ahorita ya solo les faltaba a ustedes esta parte de, bueno, completar la parte de las eliminaciones y la parte de la minoría adicional a los estados consolidados, ¿verdad? Entonces, yo les voy a subir a ustedes la hoja de trabajo, o sea, todo hasta acá. No les voy a subir ni el estado de resultados, ni el estado de ganancias no distribuidas, ni el estado de situación financiera. Estos tres no, porque estos van a ser tarea, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar a ustedes ya los montos con los cuales ustedes van a construir o van a estructurar los estados financieros. También me interesa que aprendan a hacer eso. Bueno, que eso ya lo tendrían que saber ustedes, ¿verdad? Cómo estructurarlos. Y eso les va a quedar de tarea. Entonces,
Yo les voy a subir a ustedes ya la resolución completa con estos 3 estados financieros que están acá en estas pestañas. El día, ¿qué? Domingo, calculo yo. Sí, domingo. Solo para que ustedes comparen si lo estructuraron bien o no, o qué les faltó, ¿verdad? Que me imagino que no les va a faltar nada porque todos estos datos son los mismos que tienen que pasarse al estado, a los 3 estados, ¿verdad? Y les tiene que cuadrar con los mismos montos. Entonces, bueno, díganme ustedes mañana todavía tienen clases, ¿verdad? No, mañana creo que ya no. Díganme